Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, perdón. Bueno, vamos a seguir un poco con estas charlas, con estas ideas que uno va volcando este, poco a poco en este espacio que estamos intentando construir. Hoy nada, me gustaría que reflexionemos acerca del concepto del acompañamiento terapéutico en los distintos ámbitos de trabajo y el por qué el acompañante terapéutico logra acceder a esos espacios, ¿no? Y hablar un poco acerca de algo controversial, que es la ley de acompañamiento terapéutico. La ley nacional de acompañamiento terapéutico, y vamos a hablar de ley nacional porque, bueno, eh, creo que es algo como más general. Yo sé que hay provincias que ya tienen su propia ley, su, su, su funcionamiento, hasta hay provincias que tienen su colegiatura y todo eso. Pero vamos a hablar un poco de la Ley Nacional de Acompañante Terapéutico, que es una cuestión a la cual yo he defendido, he participado en el Congreso de la Nación en defensa de un proyecto de ley que tuvo media sanción por unanimidad, eso cabe también destacarlo, en el Senado, y que nos encontramos en diputados con, con el obstáculo de otros colegas, no el obstáculo de otra profesión, ni de una asociación de otra profesión, no, fueron las propias asociaciones de acompañante terapéutico que boicotearon la posibilidad de tener una ley de acompañamiento terapéutico, esto hay que decirlo tal como es. Una de las cuestiones controversiales en las cuales también se tergiversó, se dobló, se manipuló el hecho simplemente de no haber estado en la confección de esa ley, no hubo otra realidad más que esa, porque de hecho presentaron leyes que fueron realmente paupérrimas. Esto hay que decirlo. Tuve al lado mío en diputados una diputada que ni siquiera sabía de la existencia de la ley de salud mental y que presentaron como en contra del biologicismo y un montón de cosas más y presentaron la ley en la Facultad de Medicina y no tenían ni idea, un mes antes no tenían ni idea de la ley de salud mental, lo presentaron simplemente para presentar oposición. ¿Qué es la oposición política por la oposición política propiamente dicha? Pero también hubo otra asociación que presentó otra ley que no tuvo más recorrido que la de estar presente un día, el día que discutíamos esto. Hubo políticos también que boicotearon la ley. En aquel momento, el aquel entonces diputado Daer, siendo representante de salud, no sabía de la existencia de las formaciones de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico en la provincia de Buenos Aires y terminó desmintiendo eso, decía que no existía y se paró y se fue. Pero más allá de eso, después hubo una lucha, ¿no? Obviamente, el acompañamiento terapéutico en la salud está demostrado. En la salud pública no tiene injerencia en una decisión política, y esto está totalmente demostrado, lo podemos discutir de 60 días si quieren, pero está totalmente demostrado. Y en ese momento era casi un favor político de sentarse a charlar de una ley, pero cuando vieron lo que representaban al acompañamiento terapéutico encontrados en esos espacios, con una furibunda, ¿cómo decirlo?, controversia, encontronazos, pelea, básicamente pelea, pero peleas eh, la pelea no era por la defensa del acompañamiento terapéutico, sino por quién encabezaba esa defensa. Básicamente eso fue lo que pasó. Obviamente los diputados tenían miles de cosas más preocupantes que esas. Pegaron media vuelta y se fueron. En aquel momento la ley que nosotros defendíamos era la incorporación del acompañante terapéutico a la ley 17139, que tiene que ver con colaboradores de la medicina. Salieron a decir que eran los asistentes de la medicina, nos llama colaboradores de medicina, pero era una ley que nos permitía directamente entrar al PMO, el programa médico obligatorio, y hoy por hoy el acompañamiento terapéutico no estaría siendo discutido o, o pedidos por otras obras sociales que sea cubierto por otros profesionales, básicamente eso. Y además tendríamos hasta nomenclado un valor muchísimo más alto que el que cobramos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Se militó en contra de esa ley. Se militó. Se invitaron a asociaciones que después terminaron militando en contra de esa ley.
Asociaciones bueno, que extrañamente hoy tienen una representación denodada en Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, sigamos en esto. Digo, pero a su vez también el recorrido, las instancias que nos llevan a- a participar en distintos espacios de acompañamiento terapéutico a nivel nacional e internacional, se sigue vislumbrando esa pelea de acompañantes terapéuticos entre acompañante terapéutico y sigo sosteniendo esa premisa que digo que el principal enemigo del acompañante terapéutico es el propio acompañante terapéutico y no otra profesión. Esto lo digo y lo sostengo y no me estoy desdiciendo de la charla anterior en la cual dije que otras profesiones nos formaban esas cosas, sino estoy diciendo básicamente el peor enemigo de los acompañantes terapéuticos son los acompañantes terapéuticos. Y el peor enemigo del acompañante terapéutico son los acompañantes terapéuticos mal formados, que quieren liderar espacios en los cuales no están capacitados para liderarlos desde el saber. Entonces lo que hacen es tergiversar, deformar y destruir un poco a poco y horadar la profesión. Entonces digo, y volvamos a esto, una ley nacional de acompañantes terapéuticos, ¿para qué acompañantes terapéuticos? ¿Para cuáles? Para aquellos que dicen que el acompañamiento terapéutico es la nueva ola y no la antigua ola y la ola del... ¿No? O aquellos que dicen ser los creadores del acompañamiento terapéutico, que tampoco les interesaría pertenecer a esta ley porque pertenecen a otras profesiones, o aquellos acompañantes terapéuticos que creen que el acompañamiento terapéutico es estar en la calle, golpeando bombos y rompiendo vidrios, o aquellos que creen que el acompañamiento terapéutico es el concepto de la formación continua. ¿Para qué acompañante terapéutico? Y digamos, ¿qué ley abarcaría todos esos acompañantes terapéuticos? Y digo, acompañante terapéutico es el concepto profesional, pero veamos acompañante terapéutico es el concepto formativo. En Provincia de Buenos Aires, hoy por hoy subsisten 5 tipos de acompañantes terapéuticos. Los que se formaron antes de la resolución 1014, los de la resolución 1014, los de la resolución 1221/15, los formados en tecnicaturas universitarias, y ahora hay una nueva que es un nuevo concepto profesional, que es el concepto profesional del que está estudiando la licenciatura. 5 tipos diferentes de acompañantes terapéuticos. Allende aquellos que aún siguen haciendo cursos de 3 o 4 meses porque no hay ley, que ampare o que ampare al acompañante terapéutico de esas ideas y de esos conceptos. Además de haberme hace poco me aparecieron certificados de asistente terapéutico, por ejemplo. 600, 700 horas, asistente terapéutico. Más allá de todo eso, ¿qué ley para qué acompañante terapéutico? La pregunta es esa, ¿qué ley para qué acompañante terapéutico? Cuando nosotros comenzamos la reformulación de las formaciones de acompañamiento terapéutico en la provincia de Buenos Aires, lo primero que era ordenar el concepto de acompañamiento terapéutico para luego agrupar y para después reconocer. No pasó eso. No pasó de ninguna manera. No pasó y no creo que pase porque tampoco creo que estén las condiciones necesarias políticamente para que eso llegue a pasar en algún momento. El sostenimiento del acompañamiento terapéutico desde el acompañamiento terapéutico se va cada vez más diluyendo hasta convertirse simplemente en una mera frase. Ya hoy por hoy, en distintos espacios, el sostenimiento del acompañamiento terapéutico por acompañantes terapéuticos parece ser una entelequia, porque no pasa eso. No hay espacios donde los acompañantes terapéuticos se conformen como un grupo de profesionales que se forman sistemáticamente, que a su vez de formarse sistemáticamente, continuamente, traspasan ese saber en espacios específicamente preparados para los acompañantes terapéuticos, porque aún en esos espacios todavía se sigue discutiendo si cobramos, no cobramos, porque nosotros tenemos como premisa el no cobrar, porque, digo, todavía pensamos en esas cosas, digo, seguimos desvalorizando el saber, ¿no? Entonces, mi reflexión del día de hoy, que también los invito a ustedes a pensar, es qué ley
¿para qué acompañantes terapéuticos? ¿Y en qué cambiaría una ley de acompañamiento terapéutico a nuestra realidad? ¿Invitaría a que se sigan formando? Para aquellos que tienen el concepto del acompañamiento terapéutico como una prestación, no digo, yo entre ellos estoy yo, digo, eh, esa ley ayudaría a que cobremos a fin de mes, a que cobremos más, a que la ley de acompañamiento terapéutico nivelaría hacia arriba la profesión, dejaríamos de insultarnos en Facebook, por ejemplo. ¿Dejaríamos de hablar mal de una persona en los grupos de WhatsApp? ¿Dejaríamos de llamar por teléfono a otra persona para decir que esta persona robó o no robó? ¿Comenzaríamos a formarnos en los espacios donde realmente la formación sea de excelencia y no sea solamente gratuita? ¿Abriría el espacio de formación de acompañantes terapéuticos por acompañantes terapéuticos en las materias específicas de acompañamiento terapéutico? ¿O para eso habría que hacer otra ley y otra ley y otra ley? Digo, ¿la lucha cuál es? ¿Cuál es la verdadera lucha? ¿Una ley por tener una ley? Veamos las provincias que tienen leyes. ¿En qué les ha modificado lo cotidiano? Comenten por acá abajo las provincias que han tenido una ley y que han pasado por ese proceso. A ver, hay provincias que la ley permite que otros profesionales se matriculen como acompañantes terapéuticos. Hay provincias, estoy tratando de recordar bien cómo es yo voy a colgar después el texto de un proyecto de ley de una provincia, creo que es Formosa, donde permite que los psicólogos sean acompañantes terapéuticos, se matriculen como acompañantes terapéuticos, y creo que hay otras provincias también que permite eso. Y después la formación, digamos, también hay una lucha desde lo formativo, la pelea de las universidades por el hecho de poner en licenciatura, por el solo hecho de tener licenciatura. Me han llegado algunos comentarios, vamos a tratar de corroborarlos. De ser así sería gravísimo el hecho del acceso a la licenciatura por el solo hecho de tener una carrera técnica. El desprestigio de lo formativo definitivamente va golpeando en lo profesional y terminamos conceptualmente con una calidad menor en el concepto de la discusión del acompañamiento terapéutico, con una calidad menor en el concepto profesional de la representación del acompañante terapéutico y con una calidad menor en el concepto del trato entre profesionales. La formación y la educación tiene que ver específicamente con eso. Un profesional preocupado por su formación no perdería el tiempo en escribir en Facebook en contra de otro, o llamar a pasquines de periódicos para hablar mal de un profesional que está llevando a cabo una matriculación en la provincia de Buenos Aires y acusarlo de estafas y hacerse eco de ello. O llamar por teléfono a medianoche a una persona para decir que otro robó. Bueno, estas ideas no serían llevadas a cabo porque estaríamos preocupados por formarnos, en definitiva. Estaríamos preocupados por identificarnos detrás de un concepto de ley que realmente necesitamos, pero que en el día de hoy, ojalá ustedes puedan responder esta pregunta: ¿qué ley para qué acompañantes? ¿Qué ley para qué acompañantes? ¿Qué pasaría si yo dijese que la ley es solamente para aquellos que son técnicos superiores? ¿Qué dirían aquellos que están trabajando hace 20 años, por ejemplo, en un curso de 3 meses? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían aquellos que hicieron, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, el curso de resolución 1014/14? Si yo dijese que la ley sería solamente para los técnicos que podrían trabajar nada más que los técnicos en acompañamiento terapéutico. ¿Cuál sería la reacción? ¿Qué posición tomarían las personas que tienen esa resolución? Me he encontrado en el camino diciendo: yo no voy a seguir estudiando acompañamiento terapéutico porque yo de acompañamiento terapéutico ya sé, estoy estudiando ahora técnicas de, no sé, del manejo de la ira con, no sé, con luces de bengala. Me ocurre eso, pero digo,
Pero no sigo estudiando acompañamiento terapéutico porque yo de acompañamiento terapéutico ya sé. Y cuando uno cree que ya sabe, le ha puesto un límite a ese saber. Entonces, ¿qué es lo que generamos los acompañantes terapéuticos para no seguir intentando saber más de acompañamiento terapéutico? Y que buscamos en boca de otros o en discursos de otros la explicación de nuestra propia profesión. En eso es lo que estamos fallando. No es en el apuro por escribir un libro. Es en la discusión del territorio, pero la discusión seria, profesional, la discusión llana acerca de lo que creemos y consideramos que es el acompañamiento terapéutico. No la discusión vaga y decir tengan cuidado. Me dijeron que tengan cuidado. Porque tampoco corre por esos lados. O también pararse desde ese lugar. Yo escribí un libro y ya ahora no se escriben libros como antes porque nosotros somos mejores. Digo, la discusión pasa por sentarnos y pensar, comenzar a pensar sistemáticamente el acompañamiento terapéutico sin esa división. Pero esa división va a dejar de existir entre la vieja ola y la nueva ola, va a dejar de existir cuando comencemos a formarnos específicamente en acompañamiento terapéutico y cuando quienes formen acompañantes terapéuticos sean acompañantes terapéuticos en las materias de su propia incumbencia. Hoy por hoy eso es una entelequia, es más que nada una utopía que, como equivocadamente dicen algunos que dijo Galeano, no lo dijo Galeano, eso lo dijo un director de cine, las utopías nos ayudan a seguir caminando. Por ahora nosotros seguimos caminando pensando en esto. Desde la fundación seguimos pensando en el acompañamiento terapéutico, seguimos discutiendo, seguimos formando, estamos ahora armando la Mesa Latinoamericana de Acompañamiento Terapéutico en el Congreso de la Universidad de Bangladesh de Trabajo Social. Seguimos discutiendo, vamos a estar presentes en el Congreso de APSA ahora el 30 de abril, comentando nuestra experiencia de niñez y adolescencia en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar presentes también en el Congreso Internacional de Costa Rica online, porque la economía no nos permite estar presentes y hoy por hoy concurrir a un congreso de acompañamiento terapéutico tiene más que ver con la propia decisión de uno y con el bolsillo de otro que otra cosa. Y ahí nos damos cuenta realmente cuál es el valor que se le da al acompañamiento terapéutico desde lo estatal o desde lo funcional. Ninguno. Seguimos trabajando en formar y conformar espacios novedosos en el acompañamiento terapéutico, seguimos insistiendo con esto del turismo. Pronto habrá novedades, vamos a tener una charla con gente de México para contar y lo vamos a pasar por nuestro canal de YouTube. Y también nuestra presentación en el 30 de abril va a estar también ahí filmada. Ustedes ven que están los comentarios abiertos. Es una prueba también para saber qué tan profesionales somos al momento de la discusión y cómo podemos plantear una discusión sin el insulto y sin la estupidez cotidiana de la denigración del otro. Desde Atalic, acompañantes terapéuticos de América Latina y del Caribe, seguimos bogando por la profesionalización del acompañamiento terapéutico, por la unificación del saber, por el saber continuo, por la transmisión del saber y por el concepto ético del trato con otros colegas. Así que los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban a nuestro canal. También es una forma de promoción y de difusión importantísimo el canal de YouTube. Sé que en algunas clases los están usando, en algunos colegios han usado en algunos institutos han usado el concepto del encuadre, el concepto de... Bueno, vamos a seguir trabajando el concepto del vínculo, que es algo que me interesa muchísimo, la construcción del vínculo y qué es lo que se construye en ese vínculo, que no es cualquier construcción. Así que les agradezco a todos que nos sigan mirando y sigamos pensando qué ley queremos y para qué acompañantes. Muchas gracias a todos.